Bienvenidos al programa Escucha, Infórmate y Analiza, la historia de la educación. Nosotros somos Kevin Galindo, Johanna Velázquez y Karen Morales. Hoy hablaremos del origen de los sistemas educativos a través del sistema social. Según nuestra autora, Gabriela Ossenbech, los sistemas educativos se originan a finales del siglo XVIII, gracias a las diferentes revoluciones que se dieron a orillas del Atlántico, siendo la más destacada la famosa Revolución Francesa. Gracias a estos acontecimientos, se logró romper el antiguo régimen de los estados absolutistas, donde el Estado era la autoridad máxima y estaba por encima de todas las leyes, y se lograron pasar a un Estado liberal, donde el mismo Estado solo cumple con una función legislativa y la sociedad podría llegar al mismo Estado a través del sufragio. No se consiguió la libertad total, pero sí la libertad política y económica hasta cierto punto. En la educación estamental y nación a las relaciones del Estado y la educación, la estructura estamental de la sociedad idearon una educación que se adaptara a las necesidades de cada uno, es decir, tiene que existir una igualdad en la educación. Sí, la idea de la educación al servicio del progreso económico va contribuyendo a la escolarización de la enseñanza. Tenemos el tercer estamento, que son personas que hacían actividades independientemente, mientras que en el cuarto estamento son personas que hacían actividades que dependían de otras personas. El grupo más destacado lo conocían como la burguesía. En la educación estamental y nación a las relaciones del Estado y la educación, la estructura estamental de la sociedad idearon una educación que se adaptara a las necesidades de cada uno, es decir, tiene que existir una igualdad en la educación. Sí, la idea de la educación al servicio del progreso económico va contribuyendo a la escolarización de la enseñanza. Antes de la secularización, la Iglesia durante un largo tiempo fue quien se hacía cargo de la educación, enseñando dogmas y creencias, pero ya con la socialización se comenzaron a impartir hechos científicos, llevando a la Iglesia a convivir con iniciativas públicas y privadas. Luego, con la libertad de enseñanza, se optó por una escuela primaria universal y gratuita, registrada con un límite de años, donde se debía enseñar principios de escritura, lectura, cálculo y ciudadanía, y por supuesto la instrucción religiosa y moral en ciertas establecimientos. Estas enseñanzas comenzaron a expandirse por el mundo con tres métodos: la enseñanza mutua, donde los alumnos avanzados ayudaban a sus compañeros, métodos de enseñanza de congregaciones religiosas y la pedagogía de Pestalozzi, la cual estaba enfocada en prestarle atención a la evolución del niño. Hablando de Guatemala, en la actualidad se encuentra más secularizada a comparación de décadas pasadas, pero aún está muy lejos de mejorar en el acceso al conocimiento científico en las escuelas y colegios, y no se hacen esfuerzos serios de divulgación científica dirigido a las masas, quienes son los más vulnerables a mantenerse bajo el yugo del paradigma religioso. Esto según comenta Carlos Mendoza, economista y politólogo. Para este segmento hablaremos acerca de la educación y su relación con el Estado-Nación, como nos lo plantea Tedesco. El diseño original de los sistemas educativos está estrechamente asociado a la creación de los sistemas nacionales, hablando aproximadamente de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX. Uno de los sentidos político-culturales por los que se basó la educación fue la universalización de la primaria, pues querían que todos los ciudadanos construyeran la identidad nacional. Y otro sentido fue la organización e impulso de la secundaria y la universidad, pues con esto pretendían dar las herramientas necesarias para formar parte de la élite política y formar personas capaces de gobernar la sociedad. Sin embargo, nuestro autor también nos hace ver la precariedad que había en este proceso de formación, y uno de los grandes problemas que se pudieron evidenciar es la desigualdad del acceso a la educación. No todos los ciudadanos tenían el acceso a este privilegio, y esto sigue siendo un problema que podemos notar en la actualidad, con estudiantes que tienen mayor accesibilidad y privilegios dentro de la educación, asimismo con los estudiantes del área urbana y el área rural. Conflictos en los contextos socializadores. Un contenido socializador es capaz de homogeneizar culturalmente a la población, en donde está rodeada de conflictos desde el origen mismo de los movimientos de emancipación y nacional. La variedad de situaciones es muy amplia, en donde se agrupan por categorías, como en diferentes países andinos y países del Cono Sur.
Mientras que en la universidad y en la formación de los diferentes élites digerentes, la universidad fueron canales como que se fue formando por partes en todo el país, ¿verdad? Es decir, en toda la región. La universidad es una institución que va creando enseñanza para la vida. La universidad también desde muy temprana edad es uno de los ámbitos más importantes para todo el ascenso. Es decir, está desde las clases medias y esto va creando una formación. Sí, una formación para el ser humano. La premisa básica de la cual partió el análisis positivista sería el creer que la sociedad estaba destinada a contribuir con un solo papel, el cual según le correspondía su entorno. Con esta idea se ligaba con una de las consecuencias más relevantes, la cual sería la subordinación a las pautas de división de trabajo, donde cada persona está determinada solamente con un papel y la educación debía reforzar los conocimientos individuales de los estudiantes, al igual que estar fortaleciendo esa división. Siendo más específico, la pedagogía positivista otorgaba al maestro el control total de todos los aspectos de la educación, y esto porque no se creía o no se confiaba en las capacidades reales de los alumnos, y al final de esto se obtuvo deudas como el desarrollo limitado y la desigualdad de la educación, y también algunos logros como el que el papel del maestro fue reconocido como actores sociales vinculados con un proyecto en la sociedad, que sí es cierto que con el tiempo el control que contaba el maestro dentro del aula fue cambiando. Aquí concluimos nuestro programa. Escucha, infórmate y analiza la historia de la educación. Hasta la próxima.